En nombre del Centro Cultural José Pío Asa, el Museo Etnográfico Amazónico y la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, les saluda Mónica Villanueva, les damos la más cordial bienvenida en el conversatorio La Amazonía y el Bicentenario, compromiso y retos a futuro. En esta tercera fecha y última de nuestro conversatorio queremos estar con ustedes para poder terminar y debatir con algunas instituciones y personalidades que hablarán sobre el compromiso y qué más nos propone la Amazonía para poder seguir apoyándola, seguir proponiendo nuevas cosas en este caminar que a todos nos preocupa en esta gran región de nuestro país y de toda la Pan-Amazonía. Así que doy la más cordial bienvenida y también el pase a Janet, que también nos acompaña. Jenny Canales, de la Escuela de Periodismo. Adelante, Jenny. Te estoy cambiando de nombre. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Como bien dices, hoy día es la tercera fecha. Cerramos conversatorio con grandes invitados. Quisiera presentar, en primer lugar, a Pedro Sánchez, comunicador social peruano que reside actualmente en Ecuador. Él es responsable de comunicaciones de la red Iglesias y Minería, una red ecuménica que tiene presencia en la mayor parte de países latinoamericanos. Anteriormente fue coordinador de comunicaciones de la red eclesial panasónica, REPAM. Ha sido también secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, LER, y de la Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, SIGNIS. También nos acompaña hoy día César Gamboa, doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y abogado por la misma universidad. Él es experto en Derecho Constitucional, Ciencia Política, Derechos Humanos, Derecho Ambiental y Derecho de los Pueblos Indígenas. Ha trabajado en universidades de Ecuador, Argentina, Costa Rica y España. Tiene como más de 15 años de experiencia en estos temas. Es representante de sociedad civil ante EIT Board y miembro del board del Fondo Casa de Brasil y del Bank Information Center. Autor de numerosas publicaciones y artículos de opinión, ha sido investigador en centros de investigación y conferencista en universidades de Estados Unidos y España. Es docente universitario actualmente del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables de la Católica y de la Universidad de San Marcos. Y también está con nosotros Fernando Valdivia, comunicador social y documentalista formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en Cuba. Su foco de atención son los pueblos originarios, la Amazonía y los procesos de democratización audiovisual. Dirige Teleandes, Producciones y la Escuela de Cine Amazónico. Así que tenemos en la fecha de hoy 3 invitados de lujo. Empezamos con Pedro Sánchez, cada uno de ellos tendrá 15 minutos para conversar, para plantearnos el tema, el modo en el que está realizando esta labor en favor de la Amazonía y luego pasaremos a una ronda de preguntas. Muchas gracias. En primer lugar, entonces, un agradecimiento por la invitación. Un agradecimiento a la Escuela de Periodismo de la UARM, de la Montoya, y evidentemente al Centro Pío Asa. Felicitaciones también por el aniversario del centro que está cumpliendo años. Creo que son como 18 años de vida trabajando a favor de la Amazonía. Y un saludo a todas las personas que ahora nos acompañan. Ya han tenido, esta es la tercera sesión, la tercera conversa, analizando el tema de la Amazonía y su relación con el Bicentenario. El Bicentenario que no solamente Perú se apresta ya a celebrar, o ya está prácticamente comenzando las celebraciones, sino que también es un Bicentenario que otros países también en estos años celebran o ya celebraron. Es decir, estamos en el periodo del Bicentenario de la independencia de España, de nuestros pueblos, ¿no? El foco de este tercer día es ver qué compromisos podemos proponer, plantear para la Amazonía o con la Amazonía, ¿no?
allí en Perú hay una periodista norteamericana que tiene el corazón peruano y el corazón amazónico, que se llama Bárbara Fraser. Muchos de ustedes seguramente la han conocido. Bárbara es una periodista que escribe para medios internacionales y ella publicó hace unos años atrás un pequeño manual muy válido, muy bueno, y si hay personas interesadas en el tema de la comunicación, búsquenlo en internet, se consigue el texto, es sobre la comunicación intercultural. Bárbara cuenta ahí una anécdota. Dice que ella fue enviada a la Amazonía a hacer un reportaje sobre el problema del agua. Ustedes saben que las petroleras en la Amazonía peruana y en otras partes de la Amazonía de Latinoamérica han contaminado mucho el agua, no solamente con los derrames, sino con todo el proceso de perforación, extracción del petróleo, etcétera, etcétera. Yo he tenido la oportunidad de caminar en la selva del Ecuador, por ejemplo, kilómetros de territorio inundado por el petróleo, de empresas que ya ni siquiera trabajan más allá, ¿no? La Texaco, por ejemplo, que ya no trabaja aquí en la selva del Ecuador, y sin embargo ahí están sus pozos de residuos de petróleo, que siguen filtrándose al agua, a los ríos, etcétera, etcétera. Bueno, Bárbara entonces fue a la Amazonía peruana a hacer un reportaje sobre la Amazonía, hizo entrevistas, tomó fotografías, tomó videos, ¿no? Y constató el nivel de contaminación del agua, en este caso del río Marañón, que es uno de los principales afluentes del Amazonas, ¿no? Cuando terminó el texto, le entregó al párroco de Nauta su texto. Y le dijo, mire, padre, dale una mirada, a ver si está reflejando más o menos bien la realidad. El padre lo leyó, le gustó mucho el texto, pero sin embargo le dijo, Bárbara, a ti todavía te falta entender qué cosa es el agua para la población amazónica. ¿Cómo dice? Que no has entendido lo que significa el agua para la población amazónica. Si tú no logras entender qué cosa es el agua para la población amazónica, no nos vas a hacer un favor, digamos, ¿no? Al difundir esta información, que es una información bastante buena, pero te falta esa mirada amazónica de lo que es el agua para nosotros. ¿Y qué es el agua? Le dice para ustedes. Ve a la calle, le dice, conversa con la gente, pregúntale qué cosa es el agua para ellos. Pregúntales, por ejemplo, quiénes habitan bajo las aguas del río Marañón, del río Amazonas. Y salió, medio dudando, a preguntarle a la gente, ¿quiénes habitan bajo el río Marañón, bajo el río Amazonas? Y la gente le comenzó a contar cómo debajo del río Marañón y del río Amazonas habitan seres, habitan espíritus de las personas que ya fallecieron, que ya murieron. Le contaron que allí abajo hay ciudades donde viven estas personas y que ellos saben porque se han encontrado con ellos muchas veces, los visitan, los van a ver a sus casas, se les aparecen, les recomiendan recetas, por ejemplo, para sus males, etcétera, etcétera, o le cuentan cosas que van a venir. Y así ella fue preguntando y preguntando y descubrió que los Kokama son seres que provienen del agua. Para los Kokama y para muchas familias, pueblos amazónicos, la Pachamama no les dice mucho. Para ellos es la Yakumama. Algunos combinan Pachamama, Yakumama. Y entonces, con esos elementos, ella, una periodista
de muchos años de trayectoria, con muchos premios ganados a nivel nacional e internacional, descubrió que en realidad una de las primeras cosas que tiene que hacer para entender la Amazonía es cambiar de mentalidad, cambiar de chip. No llegar a la Amazonía con nuestra mentalidad occidental, con nuestras formas de pensamiento, con nuestras costumbres, ¿no? Con nuestras concepciones. Primera cosa entonces que tenemos que hacer en este periodo del Bicentenario es saber que hay muchas cosas del colonialismo, ¿no? De la colonia, que aún nosotros actualmente lo seguimos reproduciendo. La Amazonía ha sido presentada, y nos lo han dicho los expositores en los paneles anteriores, ¿no? De los días anteriores, era presentada como una tierra de nadie, como una tierra de salvajes, como una tierra libre para poder conquistar, como una tierra con riquezas para extraer, para depredar en última instancia. Esas concepciones siguen vigentes hoy. Nuestros gobiernos, cuando entregan zonas de la Amazonía a las petroleras, a las mineras, a las empresas extractivas de monocultivo, por ejemplo, tienen ese mismo pensamiento. Y en las ciudades seguimos mirando la Amazonía como ríos, como lugares donde hay monitos y animales, y no vemos que ahí hay pueblos, nacionalidades, culturas, ¿no? Pueblos, nacionalidades y culturas que tienen el mismo derecho que cada uno de nosotros, que la gente que vive en Lima o que vive en cualquier otra ciudad. Fíjense que actualmente la ganadería y el monocultivo se ha sumado a la extracción del petróleo y ahora también las concesiones para las mineras y todo lo que hay un gran proyecto de convertir a los ríos, por ejemplo, como el Marañón, en vías fluviales, ¿no? Solamente pensando en un desarrollo de las capitales, ¿no? Ni siquiera de las capitales, de las empresas extractivas. Nuestros gobiernos, entonces, capturados por las empresas, tienen esa misma concepción. Pero esta concepción colonialista, nosotros las mantenemos todavía. Inclusive yo trabajo para entidades ligadas a la Iglesia Católica. Muchos de nuestros misioneros se acercan a la Amazonía hasta ahora con la idea de cambiarles la mentalidad, ¿no? Porque estos pobres amazónicos siguen creyendo eso, que el agua tiene espíritu, que los árboles tienen espíritu, que la tierra tiene espíritu, que allí en la selva viven de muchos espíritus y entonces piensan que esa mentalidad es una mentalidad atrasada y van con las ideas de cambiarles, ¿no? Ya ahora, felizmente, ya nadie presiona para que dejen de hablar sus idiomas. Sin embargo, hasta hace poco, esa actitud de la misma iglesia era una de sus características. Entonces, la Amazonía vive un aislamiento, vive una situación de olvido y vive una situación de depredación, ¿no? Ahí hay algunos datos que vale la pena tener en cuenta. Miren cómo en lo que va del año, prácticamente 180,000 hectáreas, ¿no?, han sido devastadas en la Amazonía, no solamente en el Perú, esto es la Amazonía en general, ¿no? La industria maderera y la cría de ganados, ¿no? En el Brasil se dice que hay más ganados que población, y Brasil es uno de los países más poblados de América Latina, y sin embargo, la carne que produce la selva amazónica ni siquiera es destinada al mismo Brasil. Una parte pequeña se queda, la mayoría se va para afuera, ¿no? Entonces nuestros países vistos como lugares para servir para el desarrollo de otros países, ¿no?
La pandemia actualmente va también mostrándonos la enorme diferencia que hay, ¿no? Por las repercusiones o resultados que esta pandemia tiene en las poblaciones amazónicas, ¿no? Las organizaciones indígenas de la COICA a nivel latinoamericano y la REPAM a nivel de las entidades de la Iglesia publican día a día la cantidad de gente que en la Amazonía se contagia del COVID o que fallece. Son entonces situaciones dramáticas las que vive la población amazónica. Por un lado, un mundo que busca resolver los problemas que no solamente la pandemia le ha traído, ¿no? Sino todos los problemas de la crisis global, del calentamiento global, buscan resolverlo con más extracción, depredando en este caso la Amazonía, y los pueblos de la Amazonía, que en su mayoría han comenzado una resistencia frente a estos proyectos. Ahí en Perú, el caso de Bagua es uno de los casos más emblemáticos, digamos, ¿no? De lo que pasa con gobiernos y empresas que entran sin consultar a nadie, entran como en tierra de nadie, ¿no? Y la población cuando se levanta es acusada, ¿no? De ser antidesarrollo, de ser antiminera, de ser antiprogreso, antipaís, ¿no? Alan García llegó a llamarlos con desprecio, ¿no? Gente de tercer nivel. Frente a toda esa situación, el Papa Francisco nos plantea algunos desafíos. ¿Por dónde podríamos entonces pensar en qué hacer, en qué nos podemos comprometer? Y el Papa Francisco dice: yo sueño con una Amazonía que luche por sus derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad promovida. Queríamos comprometernos con la Amazonía, ahí tenemos un desafío: acompañar y apoyar las luchas de los pueblos amazónicos. Sueño, dice el Papa Francisco, que se preserve su riqueza cultural. Ellos tienen filosofía, ellos tienen arte, ellos tienen cultura, ¿no? No es verdad que solamente tengan artesanía, ¿no? No es verdad que solamente tengan folclore. Ellos tienen filosofía, tienen arte, tienen hasta religión propia. Entonces tenemos que comenzar a respetar y a aprender de la riqueza cultural de estos pueblos. Sueño, dice el Papa Francisco, con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural, que la engalana. Y fíjense que no es solamente un problema de belleza, es un problema de subsistencia. La Amazonía tiene una de las zonas más biodiversas del mundo. Millones de especies, ¿no? De microespecies, de microorganismos, de plantas, de vegetales, de animales, además, evidentemente, de todo lo que son la riqueza de los pueblos, ¿no? Sueño con una Amazonía, dice el Papa Francisco, donde los cristianos sean capaces de entregarse y encarnarse en la Amazonía, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Quiere entonces una iglesia donde más comprometida, una iglesia enraizada en la Amazonía, ¿no? Entonces son algunos de los sueños que el Papa Francisco nos plantea, y plantea los tres primeros son sueños generales, el último está más orientado a los católicos, ¿no? Pero bueno, son algunos de los desafíos que el Papa Francisco lo ha hecho después de escuchar a los pueblos amazónicos, ¿no? Hace 2 años prácticamente en el Vaticano se realizó el Sínodo de la Amazonía. A partir de escuchar a los pueblos amazónicos es que el Papa Francisco escribe un documento que se llama así, Querida Amazonía. También en internet lo pueden buscar y lo pueden leer con mayor detenimiento, ¿no? Soñemos juntos entonces. En las exposiciones anteriores, de los días anteriores,
Los líderes indígenas que han participado, mujeres y hombres y personas que trabajan en la Amazonía, han planteado el tema de la descentralización urgente en el Perú, ¿no? Ese centralismo limeño que piensa que Lima es el Perú debe acabar. Hay que trabajar por una autonomía de nuestros pueblos, ¿no? Fíjense que los pueblos Aguajún y Guampís reclaman inclusive el reconocimiento de sus gobiernos autónomos, ¿no? Para su propia organización, estructura, definición de autoridades, etcétera, etcétera. El Estado peruano no entiende todavía que esos pueblos pueden tranquilamente vivir como naciones, ¿no? Como los jesuitas llamaban a los pueblos en épocas incluso de la colonia. Ellos no hablaban de tribus, ellos hablaban de naciones y de pueblos amazónicos. Si queremos acercarnos, acerquemos a dialogar con culturas, pero no pensar que nuestra cultura es superior a la de ellos. Nosotros tenemos que aprender muchísimo de ellos. Acerquémonos con respeto, acerquémonos para preguntarles cómo quieren construir su futuro. Y acerquémonos también para trabajar allí en la Amazonía y a nivel nacional e internacional, porque se reconozcan los derechos de la naturaleza. Ya en varios países, en Colombia, en Brasil, en Bolivia, se está avanzando en el concepto de los derechos de la naturaleza. Seguramente César Gamboa nos explicará un poco más el tema de los derechos de la naturaleza, que así como los derechos de los seres humanos, ¿no? Tienen, ¿no? Los ríos tienen derecho, los cerros tienen derecho, los bosques tienen derecho. Entonces tenemos que avanzar en esa perspectiva también. En el cuidado, la defensa de la biodiversidad, del agua, de los bosques. Hay que cambiar el paradigma económico también. Si no cambiamos nuestro paradigma económico, este paradigma económico que es el neoliberalismo, ¿no? Que es el sistema que domina nuestros países, vamos a continuar destruyendo no solamente la Amazonía, todos los lugares donde nacen aguas, por ejemplo, ¿no? En el Perú están amenazados. La misma Lima está amenazada en sus nacientes de agua, ¿no? En la sierra limeña. Y es producto de ese paradigma económico que piensa que lo único que hay que hacer es producir de manera inalcanzable en una tierra que tiene sus límites, ¿no? Entonces es un sistema económico que está destruyendo nuestra naturaleza. ¿Cómo seguir apoyando a la región amazónica? Hay que construir alianzas a nivel local, nacional, internacional para apoyar estas luchas, estos movimientos. Hay que favorecer la alianza de los mismos pueblos de la Amazonía, sus estructuras, sus organizaciones. Hay que promover una nueva forma de educación, sobre todo en la región amazónica, desde su propia realidad. Hay que trabajar, ojalá, ahora que estamos en un espacio promovido por una escuela de comunicaciones, la existencia de medios públicos y comunitarios de comunicación en la Amazonía. Los pueblos amazónicos necesitan tener sus canales de televisión, sus emisoras de radio, ¿no? Mayor acceso a las nuevas tecnologías, a Internet. Eso es urgente. Hay que trabajar hay que ir impulsando toda una producción, un modo de producción distinto a partir de las necesidades de la gente. Y a nivel de la Iglesia, tenemos hoy, felizmente, muchos documentos que nos pueden orientar, ayudar, ¿no? Ahí está la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, la carta esta querida Amazonía del Papa, el documento final del Sínodo. Los obispos del CELAM han producido un documento extraordinario sobre la ecología integral. La Iglesia misma está promoviendo en estos días una asamblea eclesial que las voces de nuestros pueblos amazónicos lleguen a esa iglesia y puedan tener en la iglesia un aliado importante para impulsar sus luchas. Sin embargo, con esto termino, es importante también que sepamos que no es fácil, que se requiere mucha valentía. Hay mucha gente que está siendo asesinada
no solamente en la selva amazónica, en el conjunto de la selva de América Latina. Los defensores de la naturaleza son perseguidos, son asesinados. ¿Y quién los asesina? Global Witness, que es una organización británica que trabaja por la defensa de los derechos de la naturaleza, los derechos humanos, informa que detrás de los asesinatos de los defensores de la naturaleza están las empresas mineras, las agroindustrias, las represas hidroeléctricas y las empresas de tala de árboles. Entonces, sepamos que si queremos trabajar por la defensa de la Amazonía, nos estamos ganando un problema. Sin embargo, vale la pena, no los dejemos solos, ¿no? Los mártires de la Amazonía nos están reclamando, nos piden apoyo, no los abandonemos. Muchísimas gracias, Pedro. Realmente nos haces pensar respecto a la falta de comunicación que tenemos, el problema de vivir rodeados de cemento y no entender lo que es la naturaleza y no entender lo que es la vida y no entender el rol que cumplen los amazónicos con nuestra casa común. Damos el paso a César Gamboa, TEDAR Perú, que también nos dirigirá unas palabras al respecto. Primero agradecer la invitación, la verdad estoy muy contento, además de poder haber escuchado a Pedro y darnos esta introducción de algunos temas. Creo que estamos viviendo momentos críticos, pero parece que fuera una frase de cliché, ¿no? Cada vez más, no solamente en el Perú, sino en la región, vivimos momentos de emergencia de derechos, como también de amenazas, ¿no? Y sobre todo relacionados a la Amazonía. Yo creo que mi presentación va a estar bastante abocada a temas quizás un poco formales o de política, entendiendo que existe como tensiones, ¿no? Tensiones que se expresan en la Amazonía desde afuera y desde adentro, desde visiones, como mencionaba Pedro, como también de intereses, ¿no? Entonces vamos a ver que hay tensiones de lo que se configura en 200 años como el Estado peruano, que todavía no terminan por resolverse, ¿no? Como decía Basadre, el Perú sigue siendo un problema y una posibilidad, y esa es su constante histórica, ¿no? Y lo que vemos es que eso se expresa acá en el espacio urbano, en Pamplona Alta, como también en las comunidades machiguencas, ¿no? Todavía no termina por resolverse, no ya ni siquiera la idea de una nación, sino del Estado como un instrumento que operativiza una serie de políticas, incluso una serie de intereses contrapuestos, ¿no? Yo diría que uno puede ver en la legislación y sobre todo en el tratamiento de la Amazonía una serie de tensiones entre lo que es la presencia del Estado y la presencia del mercado, ¿no? Y ahí vemos dos visiones con respecto a lo que es el desarrollo, ¿no? Ya no es un desarrollo económico, no es solamente un desarrollo humano, sino un desarrollo sostenible. Y es claro que todavía no tenemos una visión común con respecto a qué queremos para la Amazonía, no solamente como espacio, sino como, obviamente, ciudadanía, obviamente como valores, obviamente como futuro, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de aproximar muy rápidamente a 4 elementos que nos puedan llevar a reconocer una de esas tensiones que estoy mencionando, porque vamos a encontrar también tensiones entre lo que es lo lícito y lo ilícito, ¿no? Entre la emergencia de derechos y la emergencia de intereses, ¿no? Y también en la forma en cómo llevamos este tipo de políticas a cabo. Lo hemos vivido el año pasado discutiendo el acuerdo de Escazú, por ejemplo, lo hemos vivido ahora durante las elecciones y lo seguiremos viviendo, solo que, como decía Pedro, en algunas ocasiones de manera invisibilizada, ¿no? De manera en que los sujetos de derechos no terminan de emerger en lo que sería, obviamente, la finalidad del Estado, que es protegerlos, ¿no? Y yo parto con un concepto que es importante, que va creciendo, ¿no? Que va creciendo en el sentido de que la ilicitud en la Amazonía, no voy a decir que se va apoderando de 78 millones de hectáreas, pero va acumulando riqueza, va acumulando capital, va acumulando poder político, va acumulando una serie de cambios que van a afectar a la Amazonía. Estamos hablando de que entre el año 2006, cuando se hizo el estudio internacional de Casur, a la fecha,
lo que era la zona de minería ilegal entre Puno, Cusco y Madre de Dios, no llegaba a 19.000 hectáreas y ahora tenemos más de 80.000 hectáreas degradadas, no solamente deforestadas, sino degradadas, es decir, destruidas, y que su proceso de resiliencia del espacio amazónica en esos bosques, en esos cuerpos de agua, van a durar cientos de años, por más esfuerzos que está haciendo actualmente el Estado peruano. Y eso se debe no solamente por una visión o por actividades ilícitas, sino por una acción del Estado, ¿no? Una visión con respecto a considerar la Amazonía solamente como un gran mercado de transacciones de bienes y servicios, y no como la construcción de un Estado de Derecho, donde prime no solamente el principio de legalidad, sino donde se construya el concepto de gobernanza de los recursos naturales, donde los funcionarios locales y regionales tengan que dar cuentas de lo que hacen con respecto a la renta pública proveniente, por ejemplo, de la actividad extractiva, ya sea gasífera, ya sea petrolera, ya sea forestal o minera, ¿no? No me voy a detener en esto, pero quería mostrar esta primera gran idea del estado de la cuestión al cual debemos atacar, y no pensarlo como una simple actividad ilícita, sino como una forma de organizarse socialmente desde la Amazonía, que está ganando cada vez más adeptos. No solo acá en el espacio urbano, sino también en el espacio amazónico lo vemos de igual manera, ¿no? Entonces, el primer punto, con respecto a una de las grandes amenazas que sufre la Amazonía, que no voy a entrar en detalles, números, es que sigue latente la tasa de deforestación. Es cierto que han bajado en algunos años, pero estamos hablando de entre 150.000 a 170.000 hectáreas deforestadas de manera anual y de manera permanente en los últimos 30 años, ¿no? Es decir, no es que el COVID haya permitido reducir esa amenaza, al contrario, parece ser que se ha mantenido y ha crecido a 190.000 hectáreas. Sin embargo, ya encontramos hasta 6 fronteras de deforestación, y este problema, que es un problema ambiental, está ligado a una causa antropocéntrica, a una causa del ser humano, ¿no? Estamos hablando del cambio de uso de suelo, de una falta de política agraria en la Amazonía, de actividades de monocultivo, de la tala ilegal, de la minería ilegal, y finalmente de un catalizador de esa actividad ilícita que son las carreteras. Entonces acá viene el gran dilema: carreteras sí o carreteras no, conectividad sí o conectividad no. Según estudios del Banco Mundial, según los expertos, según las políticas del Estado, es necesaria la infraestructura para poder transferir no solamente bienes y servicios, sino permitir que los seres humanos, los ciudadanos, se puedan comunicar. Pero la carretera per se puede ser positiva y negativa, y eso va acompañado con una visión de desarrollo sostenible, humana de la Amazonía que no tenemos, que no la cumplimos si es que está en una política, que no la implementamos, y por ende las actividades ilícitas, como en la carretera interoceánica sur, nos van ganando la partida. Entonces, no me voy a detener en todos los elementos científicos o elementos objetivos con respecto a los factores que promueven los bosques, pero quería de alguna manera reducirlo al hecho de que ese es un tema puntual, crítico, que el Estado peruano no ha terminado por resolver, por más esfuerzos que hayan habido desde la sociedad civil, desde el grupo, por ejemplo, RED, desde la plataforma de cambio climático, desde la participación de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Cambio Climático, no se ha podido agarrar el toro por las astas. Es decir, han habido arreglos institucionales, no podemos negarlos, desde la COP en Perú en el año 2014, no podemos negar que han entrado, la cooperación internacional ha apoyado al Perú en poder desarrollar una serie de arreglos institucionales en el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Riego, ahora de Desarrollo Agrario, en desarrollar una serie de instrumentos de política, en definir las contribuciones nacionales determinadas, en lo que se conoce como los esquemas RED, y han llegado otras iniciativas, ¿no? Como ahora hace poco lo han lanzado una iniciativa público-privada a nivel global, el gobierno americano con el gobierno noruego y británico. Bueno, ya deben haber escuchado el tema de RED. También tenemos la declaración conjunta entre Perú, Noruega y Alemania
para reducir y conservar los bosques y reducir los gases de efecto invernadero, pero todavía seguimos en el nivel estratosférico de los arreglos institucionales y todavía no podemos llegar al campo, ¿no? No podemos terminar de hacer cambios efectivos, ¿no? Estos esquemas tienen un alto costo de intermediación, una reducida efectividad, a veces limitada gobernanza, es decir, limitada participación de la sociedad civil, y la sociedad civil es uno de los actores que tiene más conocimiento en terreno de lo que ocurre en la Amazonía, y muchas veces esta limitada capacidad de intervención no apunta a los drivers, a los que causan la deforestación, los que generan gases de efecto invernadero. Entonces, este sería el problema. La solución es, obviamente, tenemos que insistir en mayor participación, tenemos que insistir en entregar más propuestas relacionadas a estos temas y exigir y demandar una coherencia de Estado, no solamente a nivel de gobierno nacional, sino a nivel de gobierno regional y local. Está bien tener estrategias de cambio climático aprobadas en Loreto y en Ucayali. Ahora debemos exigir a nuestros gobernantes que las ejecuten, ¿no? Ese es un gran tema que es un campo, no diré de batalla, pero un campo de discusión y de debate. Producto del COVID, un segundo gran tema, creo yo, que es importante que nosotros lo analicemos, lo estudiemos, es la reactivación económica. Obviamente el Perú necesita seguir creciendo, pero necesita seguir creciendo de manera humana, ¿no? Como decía Pedro, necesita seguir creciendo no solamente pensando en el interés económico, sino adecuando ese interés económico y particular al interés general. Y el interés general está señalado por el bienestar del ser humano, en obviamente un contexto ambiental de carácter sostenible, ¿no? Eso no ha quedado resuelto ni en la Constitución, por más intentos que ha tenido el Tribunal Constitucional, y menos ha tenido el legislador o el Ejecutivo una opción en ello. Se han encontrado y entrampado en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que sucede ahora con la reactivación económica? Hemos visto aciertos y desaciertos con respecto a la reactivación, dándole, por ejemplo, créditos a las grandes empresas, que no ha permitido ver el tan ansiado chorreo en los ciudadanos. Y en el caso de las actividades económicas extractivas que generalmente se desarrollan en la Amazonía, como si esta solamente fuera una despensa de recursos naturales, se ha visto reducida la participación ciudadana, se han visto limitados el ejercicio del derecho a la consulta previa para pueblos indígenas, y se está limitando también la posibilidad que las autoridades en materia ambiental que evalúan los estudios de impacto ambiental o que los fiscalizan puedan operar de manera plena, justamente por las restricciones establecidas de la política de distanciamiento social. Sin embargo, versus esa política, tenemos los planes de reactivación económica muy necesarios e importantes, que por ejemplo en el sector minero nunca se detuvieron, y que eso nos ha costado por lo menos 12.000 contagios el año pasado de trabajadores, y cuyos responsables son evidentemente no solamente el gobierno nacional, sino el sector minero, y que todavía no termina por solucionarse, ¿no? Digamos, no es que sean, acá hay una serie de normas, sobre todo en el tema de infraestructura y de otro tipo de actividades de inversiones, el decreto legislativo 1500, pero también está en el sector de hidrocarburos, en minería, infraestructura. Y es cierto, necesitamos crecer, pero no a costas de afectar los derechos, no a costas de afectar la participación de los pueblos indígenas. Pueblos indígenas que muchas veces estos espacios limitados de participación son los únicos que gozan frente a las decisiones de Estado en promover inversiones en sus territorios. Entonces, si estos espacios o estos mecanismos no funcionan o no son efectivos, lo cierto es que estamos contribuyendo más con la conflictividad social, con el desconocimiento y después con desconocer el proceso de desarrollo de inversiones en nuestros países, ¿no? Entonces es una medida a veces y que vamos a encontrar que va a ser contraproducente. Y en el caso de consulta previa también ocurre lo mismo, ¿no? O sea, se ha detenido y hay pocos avances con respecto a la implementación del derecho a la consulta. Ahora, no todo es malo. No quiero decir que todo es negativo, que no hay nada, en realidad no hay nada que ver en el horizonte con una mirada mucho más optimista, pero sí es cierto que, por ejemplo, en ese sentido, al inicio del año hay una sentencia de la Corte Suprema con respecto a obligar que a partir de su publicación de esta sentencia sean consultados todos los proyectos de servicios públicos
que afecten a los pueblos indígenas. Y es que, de acuerdo al reglamento de la ley de consulta del año 2012, desde esa fecha no se consultaban proyectos de servicios públicos relacionados, me imagino, a educación, a salud, pero también a infraestructura, carreteras, como es el caso de la hidrovía, ¿no? Entonces, en muchos de estos casos, los pueblos indígenas han tenido que accionar demandas judiciales para que sean consultados, ¿no? A partir de la publicación de esta sentencia, el Estado peruano, el Poder Ejecutivo y los distintos niveles de gobierno van a estar obligados a consultar cuando quieren implementar cualquier tipo de proyecto de inversión pública. Oh, disculpe, me salté. El otro elemento que también es de tensión son las inversiones en los próximos 5 años en infraestructura, ¿no? Y como ya les había mencionado hace un rato, estamos hablando, por ejemplo, de 3.323 kilómetros de carreteras proyectadas, ¿no? Solamente en 3 regiones amazónicas, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Y la verdad es que el Estado peruano, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que muchas veces llegan al Estado con los votos y con el populismo que nos caracteriza no solamente a los peruanos, sino a los países andinos, es un poco de pan y circo, ¿no? Butifarra y circo. Pero lo cierto es que no están midiendo las consecuencias de los posibles impactos ambientales y sociales de estas carreteras, que muchas veces se superponen a un tipo de ordenamiento del territorio que está priorizando, por ejemplo, la conservación de la diversidad biológica a través de áreas protegidas, o el derecho de las comunidades a través de se propone a sus tierras, o incluso a reservas indígenas o territoriales para pueblos indígenas y aislamiento en contacto inicial. Entonces, creer que la carretera per se va a traer desarrollo no es cierto, y para ello tenemos el ejemplo de la carretera interoceánica sur, que después de haber sido construida en el año 2009, los indicadores de desarrollo humano en las regiones de Cusco, Madre de Dios, no han variado, excepto las que están relacionadas a la actividad ilícita, pero que son focalizadas. Es decir, de tramo a tramo, los 4.000 kilómetros de carretera, los indicadores de desarrollo humano siguen siendo similares. Entonces, ¿por qué? Porque no se acompaña la construcción de una carretera con una visión de desarrollo sostenible, ni siquiera con una visión de desarrollo humano. Y en ese sentido me voy a detener solamente un punto para mostrar ello, es que ha habido un proyecto, creo que lo mencionó Pedro, de dragar, que se le otorgó a una empresa china, que ahora se llama Power China, de dragar 3 ríos, Ucayali, el Guayaga y el Marañón, una concesión de más de 20 años para administrar el transporte fluvial, ¿no? Y en el estudio de impacto ambiental se descubre que no hay suficiente información para identificar el impacto, ¿no? Y es que no es que se oponga la sociedad civil o estas preocupaciones no tengan sustento, sino que necesitamos información e invertir en información para poder saber que los cambios que queremos hacer en la Amazonía tienen un impacto positivo o negativo. Pero si no tenemos esa información, no nos podemos aventurar a generar tremendos impactos que no sabemos que puedan ocurrir en un tiempo corto o largo, y que después no podemos volver la situación atrás. O sea, la jerarquía de mitigación y el sentido de corrección de los estudios de impacto ambiental tienen que ver con poder identificar esos impactos y de ahí mitigarlos. Entonces, a veces se dice que la sociedad civil se opone a la inversión, y no es cierto, se opone a la mala inversión, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo claro. Sé que mi tiempo está corriendo, voy a ir terminando ya. Otro elemento que salta a la vista de la agenda pública es la situación de los defensores ambientales, ¿no? Y hemos visto una serie de denuncias que se han dado en los últimos años. La región amazónica, andina, latinoamericana es una de las áreas que se encuentran, digamos, en la esfera mundial, porque la situación de los defensores, sobre todo de derechos humanos, es gravosa, ¿no? Corren muchos riesgos, no solamente en Perú, sino en Colombia y en Centroamérica, etc. Y hay que reconocer que el Estado ha tratado de hacer esfuerzos estableciendo arreglos institucionales, nuevamente un registro de defensores afectados o vulnerados, un protocolo de actuación que ha sido renovado este año,
Sin embargo, todavía vemos cierta inoperancia en su aplicación, ¿no? Acá le estoy colocando el caso de dos defensores que han sido asesinados. El día de hoy, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha enviado una comunicación por redes señalando que un líder ayaninca que se ha enfrentado al narcotráfico en su comunidad también ha sido vulnerado, ¿no? Se encuentra en una situación de estado crítico. Y lo cierto es que sí hay arreglos, el Estado está intentando solucionar, pero no tiene claro las prioridades y el problema de articulación institucional sigue siendo un problema. Entonces yo quería mencionar este tercer punto como un tema importante, ¿no? No voy a tener tiempo de entrar en detalles de todas las medidas que se están estableciendo, pero sí hay que reconocer que hay un interés, ha habido no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por ejemplo, la COICA, que es la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, tiene un programa de defensa de defensores y defensoras indígenas que está tratando de articular acciones políticas, de incidencia, de acompañamiento jurídico y comunicacionales para visibilizar este tipo de situaciones a nivel de la cuenca amazónica. Bueno, y ya para terminar, disculpen lo que me ha alargado, no todo es negativo, también vemos una serie de iniciativas locales y creo yo que esa es la apuesta que debe tener no solamente los pueblos indígenas, sino los ciudadanos amazónicos, la sociedad civil en general. Es decir, hay alternativas para poder ser sostenibles, ¿no? En gestión forestal, energías renovables, cada vez vemos cómo las comunidades organizadamente, cómo los ciudadanos organizadamente tratan de solucionar sus problemas, aún con la ausencia del Estado. Y el Estado debería estar acompañando esos procesos, promoviéndolos, impulsándolos, para, obviamente, reducir los costos que puede haber, no solamente en materia ambiental, sino también los costos que el Estado debería asumir en el ejercicio de los derechos fundamentales que tienen todos los ciudadanos de la Amazonía peruana. Bueno, muchas gracias y yo lo dejaría aquí. Muchísimas gracias, César. Realmente bastante interesante, muy complementario. La importancia de un Estado que proteja, la importancia de funcionarios que entiendan realmente cuál es su rol, su papel y cómo hacer cumplir lo que se pide, el hecho de que tengamos mayor participación, el pensar en un interés general y no solamente un interés parcial, ¿no? La visión de desarrollo humano que es importante y necesario realmente tener en cuenta. Nada, tenemos varias cosas que conversar. Esperemos, por favor, dejen sus preguntas, sus comentarios en las redes sociales del Centro Cultural, o si no en el de la Escuela de Periodismo o en el de DAR, para nosotros poder hacerlas públicas y participar de esa manera. Ahora le doy el paso a Fernando Valdivia, que desde la propuesta de cine amazónico nos habla acerca de su compromiso. Gracias, Fernando. Muchas gracias, gracias por la invitación. Qué placer escuchar a Pedro y a César hablando de cosas que las oímos muy poco en los espacios disponibles, sobre todo con propuestas concretas desde la interculturalidad y desde la organización del propio Estado para enfrentar toda la problemática amazónica que ya conocemos. Bueno, en mi caso represento la Escuela de Cine Amazónico, que es un proyecto que venimos gestando hace varios años y que parte de nuestra experiencia como cineastas. Tengo la oportunidad de estar filmando cerca de 30 años en toda la cuenca amazónica y conviviendo con diferentes pueblos originarios por temporadas bastante largas, en algunos casos hasta de 3, 4 años, principalmente en la frontera de nuestros países. Y he tenido la oportunidad de vivir directamente los temas sobre los cuales se ha estado hablando en los minutos anteriores. El tema de las carreteras, el tema del narcotráfico, el tema de la comunicación intercultural. Y creo que sobre esos ejes podemos ir haciendo propuestas. Nuestra idea desde la Escuela de Cine Amazónico es democratizar la comunicación. A pesar de que la Amazonía ocupa el 62% del territorio peruano, ¿cuántas de esas identidades de los 55 pueblos originarios de la selva peruana se refleja en los espacios masivos, en los espacios abiertos, tanto de la televisión como la radio y el cine? Como ustedes han podido ver,
lo que se difunde mayormente son esas visiones tergiversadas, esas representaciones desde perspectivas interesadas, de una perspectiva irrespetuosa. Y felizmente ya existen propuestas alternativas concretas que están tratando de convertir esta imagen diferente en algo que realmente sea representativa de esos pueblos. Hace unos 25 años tuve la oportunidad de conocer a Víctor Churay Roque, un joven pintor del pueblo Bora de la cuenca del río Ampillacu en Loreto, y él me decía que estaba cansado de que los pueblos originarios de la Amazonía sean objetos de estudio, de sociólogos, antropólogos, de periodistas, de cineastas, que nadie mejor que un poblador de la selva para narrar las cosas que ocurren en la selva o los procesos que vienen ocurriendo en la selva. Y esta idea me fue dando vueltas en la cabeza. Yo que provenía de un espacio académico, luego de hacer la maestría y todos esos pasos que uno sigue para poder de alguna forma tener una voz autorizada y avalada académicamente, me encontré con voces, con historias, con situaciones que tenían otra perspectiva. Por ejemplo, el tema de las carreteras de las cuales estamos hablando hace unos momentos. Podemos hablar de legislación, del Banco Mundial, de todo lo que representó en nuestros países. Sin embargo, creo que la representación más gráfica de lo que esto significó para la historia de la Amazonía es que a partir de esa presión social que hubo en los años 60 por territorios en la zona andina, a partir de la creación o el impulso de este proyecto de la carretera llamada carretera marginal, es que se dio inicio a lo que es el boom del narcotráfico en nuestra Amazonía. Y cuando hablamos de carreteras tenemos que irnos a Brasil, cuando en los años 70 y 80 se construyó la BR-230, que es la famosa carretera transamazónica, que pretendía llevar a hombres sin tierra hacia tierras sin hombres, ¿no? Es decir, esa visión del expansionismo brasileño que creía que la Amazonía era un espacio vacío. Y sin embargo se encontraron que no era un espacio vacío, que había bosques, había y había pueblos originarios, ¿no? Este gran proyecto, este megaproyecto de la cuenca amazónica deforestó entre el 5 y el 10% de la Amazonía brasileña e impulsó un genocidio que hasta ahora estamos viviendo en los pueblos originarios de ahí, ¿no? Y lo peor de todo es que esta carretera nunca se terminó, nunca llegó el desarrollo que prometió y convirtió a Brasil en el país más endeudado del mundo en los años 80, ¿no? Esos impactos se quieren repetir en nuestros países, ahora con la carretera que quiere llevar de Pucallpa a Cruzeiro do Sul, que es parte del IRSA, la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana, se quiere pasar por territorios donde transitan los pueblos en aislamiento, al lado de territorios de la Reserva Territorial Lisconagua, del Parque Nacional Sierra Divisor de Perú y del Parque Nacional Cerrado Divisor de Brasil. ¿Para qué? Para llegar a Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul es una ciudad que quizás sea la ciudad más aislada de Brasil, ¿no? Para comunicarse con el resto de Brasil hay una carretera de 700 kilómetros que llega hasta Río Branco, que es una de las peores carreteras de la selva porque está inundada la mayor parte del año, está destruida, ¿no? Es decir, simplemente es un elefante blanco de tantos otros que se promueven para impulsar la economía, que no es otra cosa que impulsar el movimiento de ciertos bancos y también la corrupción generalizada que nosotros estamos viendo, ¿no? En relación al narcotráfico, que es otro tema que los tocamos en nuestros documentales, los invito a ver el documental Discovaquebo que hice durante 3 años en la frontera de Perú con Brasil. Es increíble cómo actualmente existen situaciones que los medios masivos de comunicación jamás han tocado. Semanalmente, mensualmente se asesinan decenas de pobladores que son parte de los llamados pueblos en aislamiento y nadie se entera de estas muertes. En ese documental van a escuchar el testimonio de una persona que te narra con lujo de detalles cómo asesinó a cerca de 40 de ellos en un solo viaje, porque esos grupos de narcotraficantes que transportan droga desde el Perú hacia Brasil van cargando armas y al cruzar estos territorios, lógicamente ocurren enfrentamientos, ¿no? Y ellos con sus armas modernas los asesinan. Estas historias no están presentes y son necesarias de conocer. Y los protagonistas, los que causan estas muertes, te cuentan las historias
delante de las cámaras porque saben que nada va a ocurrir, porque esas fronteras están completamente desguarnecidas. En este momento hay una migración masiva de los narcotraficantes del Braem hacia la cuenca del Alto Ucayali, y es increíble cómo en esas comunidades, entre Atalaya y Pucallpa, los narcotraficantes son los que convocan a asambleas. Esto es algo que no se conoce, pero es la realidad. Convocan asambleas, y como ocurrió en la comunidad de Caimito hace poco, que instauró una guardia indígena porque estaban siendo invadidos en sus territorios, son amenazados y tienen que huir de su lugar porque corren una amenaza de muerte directa, real, concreta, ¿no? En la cuenca del río Inuya, un poquito al sur del río Urubamba, es una de las rutas del narcotráfico hacia el Purús y hacia Brasil. Actualmente, en el año de la pandemia, en el año 2020, han aparecido 5 propuestas de comunidades que ya están en proceso de creación. Y nos hemos enterado hace 2 semanas cuando, mediante un proyecto que tenemos en la zona, hemos descubierto que incluso ya se han hecho las mediciones territoriales y sobreponiéndose al pedido de ampliación territorial de pueblos en contacto inicial, como la comunidad Amahuaca de Alto Esperanza, ¿no? En el río Inuya. Y esto lo hemos descubierto por casualidad, porque lamentablemente la corrupción generalizada en el gobierno regional de Ucayali impide tener acceso a información, y de las diferentes oficinas manejan información diferente, y las oficinas lo saben perfectamente, pero no hay un esfuerzo del Estado en mejorar esto, y menos desde lo regional, porque de esa manera sigue continuando la corrupción, continúa este circo de irregularidades que perjudica enormemente a la cotidianidad, a la vida y a la tranquilidad de estos pueblos. Desde el cine nosotros lo que queremos proponer es que los propios pueblos construyan su identidad, construyan su imagen en estos medios modernos que están en la disponibilidad de ser usados en este momento. Hace unos 30 años, cuando iba a esas lejanas regiones de las fronteras, no había televisión, no había el estilo, y había una total incomunicación. Ahora ustedes van a la cuenca del río Purús y encuentran antenas de DirecTV, Claro TV, y pueden tener acceso a la televisión de todo el mundo, ¿no? Sin embargo, en esos espacios los pueblos originarios no son protagonistas, son totales ausentes, y lo que se ve, básicamente el discurso es que ellos no existen. Entonces queremos revertir esto, y la Escuela de Cine Amazónico nació con ese propósito, y quería compartir con ustedes un breve video de 1 minuto que muestra lo que estamos haciendo y lo que se está haciendo mediante este proyecto llamado Escuela de Cine Amazónico. Voy a compartir con ustedes un video de 1 minuto. Atrapa millones de miradas, libera imágenes y sonidos. Una fiesta de sensaciones. Es el cine, sentimiento, identidad. El cine somos nosotros mismos. En cada vuelta del río, en cada respiración, en el mínimo sonido, se revela una historia. Algunas son como murmullos, otras merecen gritarse. Por eso filmamos en la Amazonía. Hacer cine es escribir, planificar, filmar, editar. Es cada luz que se dibuja sobre la sombra. Es atrapar los cantos de la naturaleza que no enmudecen. Es plasmar la realidad y viajar por la fantasía. Es abrir nuestra mente, cuerpo y alma. Conmover. Eso es hacer una película. Es una gran aventura, como nuestra propia vida. ¿Cuándo empiezas a escribir tu historia? ¿Cuándo empiezas a filmarla? Escuela de Cine Amazónico. Hacia un cine por la vida. Bien, han podido ver un resumen de lo que la Escuela de Cine Amazónico pretende. Hacia un cine por la vida es la frase que nos caracteriza. Y dentro de esa lógica, actualmente nuestros talleres, que son totalmente autogestionarios, en ciertos momentos hemos contado con el apoyo del Ministerio de Cultura,
pero la mayor parte del tiempo lo hacemos en coordinación con las propias organizaciones, las propias instituciones que representan a pueblos originarios, que tienen interés en usar la comunicación como una herramienta para fortalecerse como pueblo, para fortalecerse como organización y para visibilizar sus propuestas. No es casualidad que en países como el Brasil, donde hay experiencias de varias décadas en cine con pueblos originarios, hayan surgido en estos talleres líderes de alcance nacional, ¿no? Como Ayrton Krenak, Benki Pillaco, Francisco Pillaco, Juve Juniquín, que no solo son cineastas, actualmente son líderes, lideranzas de su pueblo. Acá en el Perú, desde hace 20 años que empezamos, planteamos la misma idea. Gente como Ronald Suárez, un joven comunicador shipibo que se acercó a nosotros para que sea capacitado, es un realizador, un cineasta indígena, y en un momento se dio cuenta que él estaba en capacidad de proponer cosas para su pueblo, y actualmente es el presidente del Cochicox, el Consejo Shipibo Conievo Xetebo, que está proponiendo el autogobierno del pueblo shipibo, y como parte de esta propuesta que se refleja en sus proyectos económicos, la cooperativa Shipibo Conivo, los negocios que hacen con precio justo, llevando productos del pueblo shipibo y negociando con empresas, con la cooperativa que ya existe, y con el manejo de radio y TV Shipibo Digital, que es el único medio de un pueblo originario del Perú, totalmente autónomo, totalmente manejado por ellos, que se transmite diariamente por las redes sociales para todo el mundo, ¿no? Esa es una muestra de la importancia de la comunicación, de cómo a partir de participar en estas experiencias se fomenta la autoestima en la gente que participa en estos talleres, se promueve la confianza y se promueven las lideranzas, los liderazgos de la gente que puede estar a futuro en capacidad de manejar a sus propios pueblos originarios. Ahora que las cosas van a cambiar en nuestro país, que seguramente las políticas de Estado van a tener mayor apertura, es necesario tener gente capacitada para emprender el reto de estar presente, no solo en las redes sociales como ya lo hacen, sino en otros espacios más grandes. Hemos sido testigos de cómo hace unos 3 años el pueblo shipibo iba a ser el primer pueblo amazónico que iba a tener un programa en radio, en Televisión Nacional del Perú. Hemos participado en esa negociación y hemos visto también cómo se les cerró las puertas cuando el pueblo shipibo propuso ideas que no estaban de acuerdo con la lógica de la televisión y se les cerraron las puertas, ¿no? Eso fue considerado como una tradición del pueblo shipibo por parte de Televisión Nacional del Perú, y esperemos que dentro de una lógica de interculturalidad se comprenda que la presencia de los pueblos originarios en la televisión o los medios masivos no solamente es un baile o una artesanía o una pintura corporal, sino es mucho más allá de eso, es una filosofía de vida, una propuesta que puede enriquecer nuestra propia creación de nuevos paradigmas, ¿no? Ya Leonardo Boff hablaba del biocentrismo como una alternativa a esta modernidad que ya ha perdido su valor, que ya no genera confianza, que ya no tiene una aceptación masiva. Entonces, en estos nuevos tiempos, no solamente tener herramientas desde lo político, desde lo filosófico, también ir a un pensamiento de la mano con lo espiritual. Y esa espiritualidad tiene que recobrarse. La espiritualidad es muy importante para los pueblos originarios, para los peruanos en general, y esa cercanía con la naturaleza tiene que ir más allá de un enunciado, tiene que ser parte de las políticas de Estado. Hace unos 5 años me tocó inaugurar en Sucre, en Bolivia, en la sala donde se declaró la independencia de Bolivia, la primera clase de la Escuela de Cine por los Derechos Humanos y de la Naturaleza. Es decir, esa escuela tenía una idea clara de lo que quería como propuesta cinematográfica, más allá del negocio del cine, más allá del espectáculo cinematográfico, un cine que conlleve historias, relatos, propuestas que vayan en concordancia con estos tiempos nuevos, donde nuevas miradas tienen que estar presentes, ir formándose en el inconsciente colectivo, tanto en las escuelas, universidades y también en nuestra cotidianeidad. Ya basta de promover el consumo, basta de ver la Amazonía como una despensa inagotable, ya basta de estos megaproyectos que se hacen haciendo sumas matemáticas y recurriendo a una legislación dentro de un contexto neoliberal. Yo creo que es necesario una reforma integral, pero sobre todo una reforma del pensamiento
que seguramente desde estas propuestas, dentro de los medios alternativos que en este momento proponemos de la Escuela de Cine, queremos impulsar y queremos que estén presentes siempre en la sociedad nacional y en la sociedad mundial. Esto por ahora, gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Realmente nos damos cuenta que hay muchas cosas por hacer. O sea, hay muchas cosas que no estamos viendo, hay muchas cosas que no estamos incorporando. Es cierto, falta presencia de la Amazonía en los medios de comunicación. Y nada, será una tarea que no esperemos otros 100 años para ver qué hemos hecho, sino comencemos desde ahora a trabajar. Bueno, hay algunas preguntas que nos están dejando a través de nuestras vías. Hay una pregunta que nos hacen un poco tal vez para conversarla entre todos, ¿no? Es respecto a este asunto de en un país, dice, fragmentado políticamente. Es un gran desafío respetarnos entre culturas y tolerar nuestras opiniones. ¿Qué alternativas de comunicación tendríamos que promover para entender más las realidades como la de la Amazonía? Creo que Fernando ha planteado algunas líneas, ¿no? En torno al tema ya de los desafíos de la comunicación. Creo que los pueblos amazónicos, y no solamente los pueblos indígenas, ¿no?, sino también los pueblos que viven en las ciudades amazónicas, sus instancias, sus organizaciones, deben tener sus propios medios de comunicación. Cine, por ejemplo, muy bien planteado ahí por Fernando, que las tecnologías han penetrado todos nuestros rincones. Deben haber muy pocos lugares en nuestra Amazonía donde no hay teléfono celular, por ejemplo, ¿no? Habrá que pelear por políticas que universalicen, digamos, por ejemplo, el acceso al Internet, ¿no? También para esas zonas faciliten más. Pero nuestra población amazónica está en la posibilidad de hacer sus propias producciones. No necesitan que les interpretemos, no necesitan que hablemos por ellos. Ellos tienen su voz, ellos quieren expresarse. A veces lo harán seguramente con fuerza y que nos llamará la atención, digamos, ¿no? Pero bien, es necesario después de tanto tiempo en silencio y como no estamos acostumbrados a escucharlos, nos parecerá de repente que exageran, ¿no? Sin embargo, creo que la experiencia de Fernando con el cine, y no solamente en Perú, sino también en otras partes de América Latina, vemos que el cine indígena, el cine producido por ellos mismos, es un cine realmente rico, extraordinario, ¿no? Entonces, cine, televisión, radio, internet, creo que es una de las cosas que hay que promover su uso. Desde fuera, o sea, los periodistas que no estamos en la Amazonía, los comunicadores, las personas que estamos, que somos cercanos y queremos a la Amazonía con todo el corazón, lo que tenemos que hacer, lo dije, es aprender a escuchar, aprender a valorar, aprender de ellos, ¿no? Para que nuestra comunicación llegue desde sus valores, desde su cultura, ¿no? Producir con ellos, por ejemplo, sería fabuloso, sería extraordinario, ¿no? No pensar que somos nosotros los que vamos a llevar la verdad o que vamos a ser los salvadores de la Amazonía, no, es la misma población, pero evidentemente faltan los medios. Las facultades de comunicación, las escuelas de periodismo tienen que tener, por ejemplo, cátedras como las que Fernando está planteando, ¿no? Cine, derechos humanos y derechos de la naturaleza, comunicación y derechos de la naturaleza. Creo que hay que generar esos talleres, esos incluso concursos de trabajos, ¿no? Ensayos, producciones de televisión, de radio, multimediáticos, ¿no? Con nuestros estudiantes
para que la Amazonía sea cada vez más escuchada y vista. Muchísimas gracias, Pedro. Sí, realmente hay que darles voz. Totalmente de acuerdo. Hay una pregunta para César también. Dice, en resumen, según su ponencia, ¿cuál o cuáles serían las prioridades que debería asumir el próximo gobierno con respecto a los impactos socioambientales? Gracias por la pregunta. No, sí, es muy retadora, ¿no? Sobre todo habiendo vivido en esas últimas semanas una suerte de incertidumbre, va a ser difícil avisorar qué posibles definiciones hayan para un próximo gobierno, pensando, por ejemplo, en los planes de gobierno y en las propuestas formales que se presentaron antes de estas últimas 2 semanas populistas. Pero, digamos, los retos de la Amazonía están ahí, ¿no? En el sentido de que necesitamos tener un aparato estatal, de una gobernanza de los recursos naturales, con un aparato institucional que los aplique, ¿no? O sea, lo que no necesitamos es impunidad ambiental. Tampoco estoy diciendo que debemos aplicar la ley y solamente la ley, sino que creo yo que en un aspecto bastante operativo, la gestión ambiental, tanto para aprobar EIAs o fiscalizar obligaciones ambientales y sociales, se están debilitando, relajando por una serie de procesos políticos internacionales, pero también por el tema de la reactivación económica. Otro elemento que había mencionado, el tema de una visión de desarrollo, una visión política. O sea, por ejemplo, para mí ya cae de maduro discutir una política agraria en la Amazonía. O sea, no podemos evitar eso. Ya es necesario tener un cuerpo institucional, procedimientos y normativas que discuta, pues, dónde sí es viable o no actividades agrarias en la Amazonía, ¿no? No solamente agropecuaria, sino otro tipo, porque ya es una fuerza viva, económica, presente en los bosques amazónicos. Entonces, creo que lo previo a ello es tener una visión de desarrollo, ¿no? Ahora, esto suena mucho hasta idílico, ¿no? A veces tenemos una visión idílica en la Amazonía y una visión idílica de los arreglos institucionales, que con ese primer paso todo lo demás se soluciona, ¿no? Yo creo que más que pedirle algo al Estado es que los ciudadanos tienen que transformar el Estado. Y la emergencia de derechos nos ha mostrado, es decir, cuando los ciudadanos se organizan y reclaman, el Estado termina a veces por responder, por dejar las cosas en stand-by, o por tratar de responder institucionalmente, ¿no? Por ejemplo, en algunos conflictos como Bagua o Conga, el Estado respondía con la ley de consulta, la ley forestal, o la creación del SENACE para evaluar estudios de impacto ambiental. Y lo cierto es que la capacidad organizadora, la capacidad que tengan las comunidades y los actores locales, ya no solamente sus comunidades, sino los espacios urbanos, donde muchas veces se deciden y se influencian la toma de decisiones de gobiernos locales y regionales, es importantísima. Al menos para mí, creo yo que los indígenas deben no solamente estar en sus territorios, que es sumamente importante, sino también pensar que el espacio amazónico, o sea, el proceso de toma de decisiones se está extendiendo a otro tipo de espacios dentro de la Amazonía, ¿no? Y nosotros tenemos que ser como sociedad civil vigilantes, ¿no? Creo que Antonio y Pedro han mencionado, yo también lo he mencionado, el tema de la corrupción, de las actividades ilícitas que vienen creciendo, ¿no? Y no es solamente una solución de persecución, sino es una tolerancia cero a una economía del crimen. Es decir, a una economía, ya no solamente una economía del crimen, sino una política del crimen, en el sentido que están creando relaciones de poder que han llegado hasta el Congreso de la República y que finalmente permiten una impunidad de ciertas actividades que dañan la Amazonía, ¿no? Que afectan los cuerpos de agua, que afectan los bosques amazónicos, y es algo que no podemos tolerar, ¿no? Entonces, mis recomendaciones para el próximo gobierno serían una visión de política, ahí donde decida que va a haber inversión, tiene que haber una visión previa de desarrollo, fortalecimiento de la gestión ambiental desde el punto de vista institucional, pero con herramientas efectivas, y una tolerancia cero a las actividades ilícitas, no desde un punto de vista de la represión, sino desde una visión mucho más amplia de que estas actividades se están ampliando al campo de la política, al campo de la economía, y no tenemos respuesta para ello, ¿no? Muchas gracias y disculpen la extensión.
No, muchísimas gracias, César. Sí, es un tema complicado, complejo, que va a requerir participación, que va a requerir organización y sobre todo que va a requerir bastante confianza, ¿no? Bastante confianza para creer en que las cosas pueden cambiarse y revertirse. Mónica, creo que también teníamos comentarios respecto a algunas de las presentaciones. Así es, Jenny. Este comentario va a Fernando Valdivia. Nos comentan que es muy interesante la propuesta de la Escuela de Cine Amazónico y plantean de que parece que se está escribiendo una historia del Perú a espaldas de la gran mayoría de los peruanos que solo tienen acceso a los grandes medios masivos de comunicación donde se sesga la información o donde simplemente no se dice nada. Entonces, esto es lo que plantea este comentario. Quizás puedas decir algo al respecto, Fernando, ya que tú mismo estás participando de estas construcciones de historias protagonizadas por los propios hermanos de la Amazonía. Bien, muchas gracias. Efectivamente, si la gente de la Amazonía, sean pueblos originarios, sean los mestizos ribereños o los propios colonos que están ahí, narraran lo que vino ocurriendo en sus territorios, veríamos otro Perú, veríamos una construcción de la historia diferente a la que estamos viendo actualmente. Por ejemplo, hace unos 3 años estuve trabajando con el pueblo de Ceja, de Palma Real, en la cuenca del río Madre de Dios, y encontré un conflicto muy fuerte entre las comunidades de Ceja, ¿no? Tanto las que están en el río Jit, las que están en el río Tambopata, con las áreas naturales protegidas que el Estado ya ha establecido y que se sobreponen a los territorios ancestrales de estos pueblos. Evidentemente hay un conflicto muy fuerte ahí y esa gente tiene mucho que decir y nunca se les ha escuchado en ningún espacio oficial y menos en los espacios de los medios que existen y que no les dan cabida, ¿no? Qué diferente sería la historia cuando ellas tengan la oportunidad de hablar y cuando se confronte con las ideas que ya los propios especialistas hablan, ¿no? Por ejemplo, Mar Durellani tiene un libro que se llama Arcas a la deriva, que analiza cómo en Brasil se ha trabajado como política de Estado la creación de áreas naturales protegidas, pero que eso no ha tenido éxito porque no hay los recursos ni el personal para proteger estas áreas naturales protegidas. Son como pequeños elefantes blancos o grandes elefantes que al final siguen recibiendo los impactos de los extractivistas de turno, ¿no? Qué diferente sería cuando está demostrado que donde hay pueblos originarios, los bosques en pie se mantienen, ¿no? Y eso estadísticamente existe y se puede ver satelitalmente, fácilmente comprobable, ¿no? Qué interesante sería cuando el pueblo achuar de la frontera de Perú con Ecuador, que de hace 20 años intenta de que no se establezca los lotes petroleros, que no se extraiga hidrocarburos en sus territorios y que hasta ahora han logrado que esto no ocurra, que esta historia se difunda como una de esas historias de éxito de protección del territorio ancestral, ¿no? Esta gente incluso, ustedes deben saber que no existe un mapa satelital de esa área porque como es muy boscosa, no es muy certera. Y el propio pueblo achuar del río Guasaga ha tenido que hacer su mapa del territorio ancestral para demostrar que existen lugares sagrados, criaderos, y es algo que la información que el propio Estado no tiene. Qué bonito sería que el propio Estado se alimente de esa información con la que ya cuentan los propios pueblos originarios, ¿no? O qué interesante sería cuando se incorpore la dimensión cultural, mitológica del pueblo Shipibo-Conibo en relación a las hidrovías amazónicas, ¿no? Ahora que hemos recibido el impacto de las pandemias, porque estos virus que están ahí han salido por toda esta agresión a los espacios de vida. Bueno, cuando tú dragas esos fondos de los ríos, ocurren cosas que ya están demostradas, como el desvío del río, la inundación y pérdidas de chacras, de comunidades, desaparición de comunidades, y cuando entiendan que para el pueblo Shipibo-Conibo ese río es el Acorrún, y cuando hay bulla y cuando hay esta alteración, el Acorrún se va y la vida se va con él, cuando eso se incorpore a la narrativa, más allá de los discursos que ya conocemos, cobraría un color importante y una dimensión nueva que nos acercaría más a estas nociones de peruanidad que ya existen, ¿no? Sentimos
mucho orgullo por esos chicos del pueblo ticuna de la triple frontera de Perú, Colombia, con Brasil, que han realizado películas y que en estas semanas han estado pasando a nivel nacional por Televisión Nacional del Perú o se han difundido en espacios internacionales, en festivales de Brasil, en universidades de Alemania, ¿no? Tengan en cuenta que este no es un cine marginal, es un cine diferente. En Brasil, que ya tiene mucha experiencia en esto, tienen esas películas hechas por el pueblo Icpén, por los Cuicuro, ¿no? Tienen mucha más difusión que las películas comerciales peruanas, ¿no? En salas cinematográficas. Yo he tenido la oportunidad de caminar por la calle de Belo Horizonte y ver películas hechas por los pueblos Cuicuro, difundiéndose en salas comerciales, porque tienen una perspectiva y son interesantes por sí mismas, ¿no? Dejando de lado el hecho de que sean hechas por pueblos originarios, son relatos diferentes que se aunan a esta posibilidad, este abanico de historias que nos ayudan a comprender más la humanidad dentro de la cual formamos parte. Gracias. Excelente, Fernando. Muchísimas gracias por aquello que nos aclaras. Realmente conocemos esta dimensión integral, humana, a la que haces referencia, en donde esta dinámica social, espiritual y también ambiental que nos enseñan nuestros hermanos de la Amazonía es sumamente importante y hay que tomarlo en cuenta en todas estas políticas públicas que ya se ha hecho mención ahora, porque hay muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que ir velando. No solamente nosotros como actores sociales que de alguna manera acompañamos a los pueblos de la Amazonía, sino que ya se ha dicho en esta mesa que son ellos mismos los que van a también que procurar tener esa resistencia y esas propuestas para que el pueblo, el territorio siga protegiendo todo el ambiente, el lugar donde están, donde viven, los ríos que protegen, los espacios sagrados que tienen, y todo esto pues tiene que tenerse en cuenta en las próximas decisiones que se vayan a tomar en los diferentes espacios. Y bueno, hay que verlo a nivel local y también a nivel nacional, como ya se ha señalado en varios planteamientos en esta mesa, y de verdad que nosotros como instituciones también, como bien decía al inicio Pedro, y hacía mención al Papa Francisco, nosotros también soñamos con una Amazonía en la que podamos nosotros seguir acompañando toda esa realidad que a nosotros nos preocupa, pero que también queremos seguir promoviendo y preservando por su riqueza cultural que tiene, y también generar todas estas agendas que nos dan mayor esperanza para visibilizarla, ¿no? Y tener estos espacios de discusión y de diálogo que sin duda nos van a ir enriqueciendo. Así que les agradecemos mucho porque estas 3 fechas hemos tenido un gran abanico de temáticas, pero también de todas estas iniciativas y alternativas que podemos ir construyendo desde nuestras instituciones como ciudadanos para poder seguir haciendo que esta Amazonía pues sea puesta en nuestras agendas, en nuestros medios de comunicación, en estos espacios que ya se ha señalado también, como el cine, las radios comunitarias y todo donde se genera contenidos que nos ayuda a poder profundizar más sobre estas problemáticas y esperanzas, ¿sí? Bueno, ya no voy a seguir ahondando más. Estamos muy contentos de poder cerrar ya esta noche la 3ª fecha de la Amazonía y el Bicentenario en este tema del compromiso y retos a futuro. Sin duda vamos a seguir con los retos a futuro. Esto fue solamente un apéndice de lo que tenemos que seguir construyendo juntos. Así que agradecemos la presencia de Pedro Sánchez, de César Gamboa, de Fernando Valdivia y por supuesto de todo el equipo que nos hemos esforzado estas fechas, ¿no? Tanto Antonio como Jenny en la universidad, desde la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y por supuesto del equipo del Centro Cultural José Pío Asa y el Museo Etnográfico Amazónico. Así que ya damos por concluida esta 3ª sesión, fecha, diálogo y discusión de la Amazonía y el Bicentenario. Nosotros gustosos de haber estado con ustedes y gracias por habernos acompañado. Vamos a seguir proponiendo nuevas cosas y vamos a tratar de
de seguir dialogando sobre estos temas que nos preocupan. Bueno, muchísimas gracias en nombre de nuestras instituciones, les agradecemos por este momento que hemos compartido en estas 3 fechas. Nos estamos despidiendo, entonces, Jenny, hasta luego.